Buenas noches. Personalmente, interesante tener esta noche como invitado al superintendente de la Superintendencia de Valores, a Gabriel Castro. Con Gabriel Castro es algo muy sui generis, porque con él podemos conversar de muchas cosas, cómo los emprendedores pueden someterse a invertir en la bolsa de valores, los empresarios de tradición en la República Dominicana, cómo tienen la valoración internacionalmente de la Superintendencia de Valores, cómo se puede en un renglón X buscar el posicionamiento de una institución gubernamental, cómo van las perspectivas del crecimiento gubernamental con el presidente de la República, y otras cosas más. Podemos hablar con Gabriel Castro después de la publicidad para sostener ese conversatorio en la noche de hoy. Con nosotros esta noche personalmente Gabriel Castro. Mi querido Gabriel, una vez más en tu casa. Gracias. Y ciertamente me siento muy bien aquí en este programa. Gabriel nos ha dicho en reiteradas ocasiones que se siente muy cómodo con nosotros, aunque él dice el programa es en vivo y no sabemos con qué tú vienes, pero él se siente muy cómodo. Agradecido, Gabriel. Gracias, igual para mí, un placer y un honor estar acá. Qué bueno. Gabriel, aprovechándote de una buena vez, tantas cosas que se le ha criticado al gobierno y al presidente de la República, que nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones aquí, que ha sido un atrevimiento del presidente de la República. Decimos atrevimiento de atreverse, que nadie se había atrevido a hacer toda esa cosa, valga la repetición, a una inversión tan valiosa, y que todos los dominicanos sabemos lo valioso que es eso, la inversión de Punta Catalina. Tú como economista, ¿cómo tú ves la inversión y el atrevimiento positivamente del presidente de la República, obviamente para el futuro del país? Bueno, realmente es el proyecto público más grande y más importante que se ha cometido hasta el momento. Es una inversión que debe rondar los 2.300, 2.400 millones de dólares, y ciertamente tú dices que fue hasta una osadía, porque en el interregno que se decidió el proyecto estaba concebido como un financiamiento del Banco de Desarrollo de Brasil. Sin embargo, cuando se define el proyecto, se licita, comienzan a ocurrir los eventos en Brasil y se pierde el financiamiento. Y en verdad ha sido una hazaña del presidente, porque en medio de esa situación buscar otros bancos que pudieran financiar el proyecto y otros hacerlo con recursos propios en un momento difícil en términos del endeudamiento público, y obviamente todas las críticas que sin razón hace la oposición en ese sentido, de verdad que ha sido una osadía. Pero es un proyecto bien pensado, no fue algo que surgió de un capricho. Todo el mundo conoce, nosotros de que éramos niños, de que quizá el principal problema que el país ha confrontado históricamente es el problema energético. Los benditos apagones que hemos padecido durante todo un trecho casi histórico. 70 años. Así es. Entonces, para abordar y resolver ese problema, había que tener la visión que ha tenido el presidente y el coraje para afrontar y definir un proyecto como este. En medio de eso ha venido toda la crítica que conoce la sociedad, de que el proyecto estaba sobrevaluado, de que la licitación no fue lo debidamente transparente. Sin embargo, yo creo que en mi pueblo decíamos un refrán, que cuando pasaran las nubes se contaban las estrellas. Sí.
Se están contando ahora. Y ahora yo creo que ha llegado el momento justamente de hacer un balance real de la situación. Todos conocemos que el presidente sometió el proyecto de presupuesto del país para el año 2019 recientemente al Congreso, vía al Senado y una Cámara mixta, ¿no?, del Senado y Cámara de Diputados. Y se ha propuesto que el gobierno quiere tener la autorización del Congreso. Y es bueno señalar esta parte porque hay un artículo de la Constitución que establece que cualquier bien o renta creada para que el Poder Ejecutivo pueda enajenarla, sea total o parcialmente, necesita de una autorización del Congreso. Y justamente se ha tomado como instrumento la Ley General de Presupuesto que ha sido, o el anteproyecto que ha sido sometido. Ahora, ¿con qué finalidad se hace esto? Bueno, el presidente ha tomado, parece, la decisión de vender una parte, creo que se habla del 10% de las acciones de Punta Catalina. Yo creo que es una oportunidad para todos, especialmente para el país llano, que ha sido, y para el propio gobierno, que ha sido sometido a un escarnio permanente de que el proyecto estaba sobrevaluado. ¿Cuál es el proceso que se hace cuando una empresa, en este caso Punta Catalina, va a emitir acciones al mercado para que el público en sentido general o inversionistas, sean físicos, sean empresas, sean inversionistas institucionales, puedan acceder a este proceso? Lo primero es que se contrata una firma de reconocida solvencia y de experiencia en este sentido. Creo que el gobierno pretende contratar un banco de inversión de Estados Unidos que participa obviamente de este ejercicio en la bolsa de Nueva York. Esa empresa va a decir, bueno, mañana la acción de Punta Catalina vale X o Y. Ahora bien, si tú dices, bueno, si yo emito, qué sé yo, 1000 acciones y la acción vale, qué sé yo, 100,000 pesos. Entonces, esa multiplicación va a dar como fruto la sumatoria de lo que costó o cuesta como valor del mercado de Punta Catalina. Ahí tú te puedes dar cuenta como gobierno el valor de... Así es, o sea, la valoración de Punta Catalina. Si yo invertí, por ejemplo, 2.400 millones de dólares y el mercado me dice que el proyecto vale 3.500 o 3.400 o 3.000, entonces el discurso de la oposición durante 4 o 5 años se va a caer. ¿Es con esa intención que se está haciendo? Bueno, primero yo pienso que es una... con la intención del sector privado, obviamente. Colateral. Lo primero es, pienso yo, una parte de capitalización de la empresa, en primer lugar. Y lo otro es también, es colateral, el tema de la valoración de Punta Catalina. O sea, ¿cuánto cuesta? Pero no porque lo diga un periódico de acá, o un opositor, o un vocero del gobierno, sino que lo diga un banco de inversión en Estados Unidos. Pero no solamente que ese banco de inversión va a decir, mira, vale 100 o vale 1000, sino que el banco está dispuesto también a poner plata, a poner dinero para comprar parte de esas acciones. Es un proceso muy interesante, porque lo han hecho otros países. Y yo leía recientemente el ejemplo que siguió Colombia con la compañía Ecopetrol, que es la compañía más grande de Colombia y es la cuarta de América Latina. Y ellos vendieron el 10.1 de sus acciones al mercado colombiano y al mercado externo. El 64% de la gente que la compró fueron personas físicas y los dividendos que ha obtenido han sido extraordinarios. Pero no solamente el caso de los dividendos, de quien la pueda adquirir y que ojalá que pueda ser un proceso abierto donde el público en general pueda participar. Te iba a decir eso, escúchame que te interrumpa. ¿Cómo tú le das la oportunidad a los pequeños a que participen y puedan adquirir acciones y no solamente darle a aquellos que tienen económicamente todas las posibilidades? ¿Cómo lo hace el gobierno? Nosotros tenemos debidamente reglamentado en la superintendencia del mercado de valores. Lo primero es cuando sale una emisión, sea de bono o de acción, nosotros le damos los 4 primeros días para los inversionistas, las personas físicas, diríamos el inversionista de a pie, el que tiene pocos recursos, el que va a invertir hasta
medio millón de pesos. Oye, ese espacio es eso está justamente interesante, de esa está interesante. Y lo otro es que normalmente en estos casos se establecen topes para que los grandes grupos no puedan adquirir la mayoría de esas acciones. Pero yo creo que también tangencialmente hay otro beneficio. Cuando se va a un mercado de valores, implica que tú te tienes que manejar con absoluta transparencia. Tienes que rendir informes, tienes que generar también un asiento o asientos para un nuevo consejo directivo, donde esos adquirientes de esas acciones tienen que sentarse ahí. Nosotros también, por reglamentación interna, establecemos que también en ese consejo directivo tiene que haber consejeros independientes. Entonces, si la oposición está clamando transparencia a viva voz y reiteradamente, es el momento. ¿qué más transparencia que Punta Catalina o cualquier otra empresa del gobierno o del Estado pueda participar en un mercado de valores? O sea, tenemos varios valores agregados, valga la repetición. Por un lado, vamos a saber realmente cuánto cuesta Punta Catalina, por ejemplo. O, por ejemplo, cuánto cuesta Jaina. Quizás el Estado tiene una valoración en un portafolio que dice que cuesta 100, por ejemplo, en el caso de Jaina, pero quizás cuesta 300. Entonces, no solamente es la información que tú vas a generar de realmente cuánto cuestan esas empresas, sino también ese valor agregado de la transparencia con que se van a manejar estas empresas. Entonces yo pienso que la oposición se ha quedado sin discurso. Entonces ahora no critica que Punta Catalina pueda salir al mercado y decir, bueno, señores, nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones, hemos mantenido un discurso permanente de que hubo una sobrevaloración histórica. Pues vamos a comprobarlo ahora. Entonces, tienen miedo a ese proceso y ahora entonces lo que critican es que el presidente mandó dentro del presupuesto el pedimento, la autorización del Congreso para que le dé el poder suficiente para poder enajenar esa porción del 10%. Sí, cambiaron el discurso. Claro, han cambiado el discurso. Entonces, por eso que la oposición de este país, y uno lo lamenta realmente porque es parte del sistema político, no tiene un discurso coherente, ni permanente, ni de propuesta, ni de sugerencias que vayan acorde con el momento histórico que vive el país y más allá de eso, la propia humanidad. Entonces yo pienso que es un proceso sumamente interesante y que al final de cuentas la sociedad del próximo año se va a dar cuenta cuánto cuesta Punta Catalina y cuán acertado fue el gobierno y especialmente el presidente de la República en asumir un reto tan importante como la construcción de ese proyecto. Gabriel, ¿en qué tiempo, más o menos, tú has podido calcular que se podría sacar esa inversión que se le ha hecho a Punta Catalina? Bueno, los tiempos los manejará obviamente el presidente de la República y el Ministerio de Hacienda. Me imagino que eso será un proceso del primer semestre del próximo año. Okay. O sea, entre lo que el Banco de Inversión hace la valoración, hace toda la debida diligencia, crean los prospectos y obviamente se definirá el tiempo de salida de esas acciones al mercado. Déjame decirte algo, nosotros estuvimos trabajando, cuando se diseñó el proyecto Punta Catalina, se estuvo trabajando en esto y la idea era vender una gran parte de esas acciones al público. ¿Desde inicio? Desde el inicio, sí, eso no es nuevo, el presidente ha tenido esa idea. Pero yo creo que estamos justo en el momento porque, si mal no recuerdo, son recomendaciones también de organismos internacionales. Pocos dominicanos conocen que el sector de generación de energía eléctrica en la República Dominicana es el sector más rentable de la economía. Y entonces al gobierno le aconsejaron los organismos multilaterales que lo más acertado es, o sería, que la planta estuviera ya encendida, porque la valoración no era exactamente igual cuando ya tú tienes bien produciendo un proyecto ya generando unos flujos de recursos a que un proyecto esté en una etapa de su construcción. ¿Qué tiempo tienen ustedes calculado que podría ya encenderse Bueno, la previsión que tiene CDE es que en el primer trimestre del año ya va a estar la primera parte ya generando de manera permanente y en el transcurso del primer semestre diríamos ya la segunda etapa, o sea, estaríamos hablando de cercano a los 700 megavatios que ingresarían nuevos
pero no solamente porque ingresen nuevos, sino también porque va a ser una generación de muy bajo costo, y entonces eso va a arrastrar el precio de la energía eléctrica hacia la baja. Pero además también tú vas a tener un sistema mucho más confiable, porque fíjate lo que pasó con el tema de AES Andrés hace unos meses, que cayó un rayo y la generadora más importante del país salió con más de 300 megavatios y la más eficiente en ese momento. Entonces, lo que se recomienda en los estándares internacionales es que tú tengas el 25% de tu capacidad de generación total en frío, y en este momento no lo tenemos, y sobre todo si lo hay es de plantas y de generadoras muy ineficientes y con precios ya muy altos, porque lo que usan son combustibles como un fuel oil, que es un combustible poco eficiente. Esa inversión del presidente en Punta Catalina y las negociaciones con China, ¿esos han sido los impactos más fuertes del gobierno en los 6 años que tiene el presidente? Bueno, cuando tú haces un recuento, te diría que son parte de los logros. Y comenzaron por el tema de China. Yo pienso que es un tema trascendente para la República Dominicana en muchos órdenes. Yo creo que el primer elemento que no se ha analizado a profundidad es que, fruto de la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China, ha impuesto aranceles por más de 200 mil millones de dólares a productos chinos que entran al mercado norteamericano. Y nosotros, la República Dominicana, junto con Centroamérica, tiene lo que es el DERECAFTA, que es un acuerdo de libre comercio donde nosotros podemos, los productos originarios del país, poder exportar libre de impuestos a Estados Unidos. Entonces, si parte de esos productos a los que se les ha impuesto aranceles en el mercado norteamericano, originario de China, pudieran venir a la República Dominicana, procesarse localmente, adquirir bajo las reglas de origen, el origen nacional, entrarían libres de impuestos a Estados Unidos. Yo pienso que ese es uno de los nichos principales donde podemos obtener beneficios. Por igual, el tema del turismo. Los chinos en este momento son el gentilicio, la nacionalidad que más viaja en el mundo. Se calcula que más de 200 millones de chinos viajan cada año. Con una fracción de ese turismo que venga al país, es un avance extraordinario en términos del crecimiento y el potencial que tendríamos para el turismo. Por igual los acuerdos de gobierno a gobierno. En términos de la infraestructura pública, se habla de un tren, se habla de generación eléctrica. O sea, es un tema, como yo te decía en principio, trascendente para el país en términos de las inversiones y los recursos que va a recibir. Se habla de préstamos muy blandos a una tasa de interés del 2% a 20 años. Eso es prácticamente un regalo. Entonces, yo entiendo que el país sí va a salir altamente beneficiado. Pero cuando tú analizas toda la carpeta de proyectos y de propuestas que el gobierno tiene en su agenda, lo que ha desarrollado, lo que está desarrollando, tú comienzas por ver el tema, por ejemplo, de la educación, cómo el modelo educativo del país cambió radicalmente, cómo se han construido más de 24.000 aulas en el país, cómo hemos pasado de la tanda tradicional a la tanda extendida, cómo se le da a los niños, a los estudiantes, los uniformes, los útiles escolares, su alimentación, cómo también tenemos todo el tema de la capacitación de los profesores, la mejoría salarial de los profesores, pero igual si nos vamos al campo. El presidente prometió 3 cosas para el sector agropecuario. Número 1, que tenía que tener crédito. Número 2, tecnología eficiente. Y número 3, mercado. Y las 3 partes las ha cumplido. De hecho, en el término de financiamiento, y he visto aquí en este programa al administrador del Banco Agrícola varias veces, se calcula que en total, entre Banco Agrícola y Banco de Reserva, la cifra de crédito al sector en los últimos 6 años ha sido más de 100 mil millones de pesos, a tasas muy competitivas o preferenciales. Pero por igual, si tú te das el tema de la visita sorpresas, lo que ha implicado todo esto para gente que no tenía acceso ni a crédito, ni tampoco tenía acceso a mercado, ni tenía infraestructura, porque no solamente es que tú estás sacando a estas personas de la extrema pobreza, o a veces del anonimato, sino también que paralelamente que tú le estás dando una herramienta productiva,
tú le arreglas el camino vecinal, la carretera, le construyes la escuela, le construyes el hospital. Y hablando de hospitales, lo que ha hecho el gobierno es una revolución en términos de la salud pública. Se intervinieron más de 50 hospitales en el país, que eran prácticamente, todo el mundo sabe que era una especie de almacén de enfermos. Yo te voy a poner un caso, yo soy oriundo de la provincia de Montecristi. En Montecristi, te voy a decir lo que se ha hecho en Salud, y me imagino que eso está replicado prácticamente en todo el país. El hospital del municipio cabecera fue prácticamente hecho nuevo, el Hospital Padre Fantino. Se hizo el hospital de las Matas de Santa Cruz, que tenía más de 20 años en construcción, se terminó. Se terminó el de Manzanillo. Se hizo un centro de atención primaria en Montecristi y ahora se está interviniendo el hospital de Villavaque. O sea, en una provincia relativamente pequeña, estamos hablando de una altísima inversión en los hospitales, pero no solamente en la parte física, sino en el equipamiento. Habitaciones privadas, habitaciones con aire acondicionado, con servicio médico de primera. Y lo que yo la semana pasada al doctor Pueblo en un programa matutino, que él decía que la inversión que se está haciendo acá en la ciudad de la salud es la inversión más importante que se está haciendo en América Latina en términos de salud, y que eso va a ser una revolución en el sector de salud. Y todos conocemos que el doctor Pueblo nunca ha simpatizado ni nunca ha militado en el PLD, pero es un profesional de una alta valoración y una persona muy consciente de lo que está haciendo. Entonces, como eso podemos seguir hablando, por ejemplo, todo el tema de obras públicas, el apoyo al tema vial en el país, o sea, esa asistencia que se está haciendo, que nunca se había visto en el país. Yo pienso que no hay prácticamente ya ninguna vía principal en el país sin asfalto. Yo, siguiendo por ejemplo Montecristi, prácticamente hasta los caminos vecinales están asfaltados. Y lo propio ocurrió en el país entero. Entonces, yo pienso que ese cumplimiento que ha hecho el presidente y esa dedicación es lo que lo mantiene aún a contrapelo de lo que plantean la oposición en los primeros lugares, no solamente en su popularidad local, sino a nivel internacional. Por eso recientemente tuviste lo de barómetro latinoamericano con la evaluación de Rusia y el presidente de la República. Son de los principales y eso no se puede ocultar. El presidente es un hombre que le dedica 24/7 en términos reales al país, a gobernar, a los principales problemas que padece el país. Obviamente, siempre cuando tú satisfaces una necesidad, se crean más necesidades. Otras. Y eso es permanente, es recurrente, pero de verdad que nos sentimos orgullosos de servir al lado de un presidente. Gabriel, nosotros teníamos aquí hace unos meses y algo, 2 meses, al ministro de Hacienda, a Omar Guerrero, y hacía énfasis, mucho énfasis, en el asunto de la ley del lavado. Yo quiero que tú me entres la ley del lavado a la superintendencia de valores, el valor que tiene eso. Mira, el mundo, y lo hemos repetido aquí en otras ocasiones, camina inexorablemente hacia la transparencia total. La ley de lavado es fruto de un consenso que se hizo en el G20, que son los 20 países más desarrollados del mundo, que se reúnen periódicamente, bueno, creo que se reúnen ahora al principio del próximo mes, y trazan políticas internacionales. Y esas políticas son asumidas por los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, entre otros. En el caso del lavado de activos, este conjunto de países se ha puesto de acuerdo en unas normativas internacionales que la República Dominicana y otros países tienen que cumplir, y el resto del mundo, porque es justamente para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo. Y entonces nosotros teníamos una ley que databa de la década del 90, que ya no estaba acorde con esos principios nuevos que se habían establecido a través del Grupo de Acción Financiera, que fue el nombre que se le dio a partir del diseño de estas políticas. Y como tal, el país necesitaba ese nuevo instrumento jurídico, esa nueva normativa. La normativa, la Superintendencia de Valores participó
en la creación de la ley, en la formulación de la ley, ha participado también en el diseño de su reglamento, en la creación de su reglamento, y por igual es miembro del CONCLAFIT, que lo preside el ministro de Hacienda, que es donde se reúnen todos los órganos reguladores que tienen que ver con la política del lavado de activos que se aplica en cada una de sus áreas. En el caso nuestro, nos corresponde la regulación del mercado de valores y la aplicación de la ley a través de su norma en circunscrita a ese mercado. ¿Es indispensable que un país como el nuestro esté anexado a esos acuerdos? Es absolutamente indispensable. O sea, el país que no cumple con esta normativa, ¿O que no quiera? bueno, queda definitivamente aislado. Okay. O sea, no puede hacer comercio, no puede tomar préstamos, no tiene corresponsabilidad de los bancos. La inversión extranjera. No podría venir porque nadie va a un país que es calificado inmediatamente como un paraíso fiscal. Ahí viene la seguridad jurídica. Exactamente. Entonces, esto es sí o sí. Okay. Realmente la ley nuestra es una de las leyes más avanzadas en torno a la región y se está aplicando adecuadamente. Claro, son procesos que la sociedad va cogiendo, especialmente los sectores productivos, gradualmente. Fíjate que en principio hubo realmente una preocupación valedera, pero sin embargo la aplicación de la ley ha estado dándose adecuadamente, ha sido un aterrizaje, digamos, suave, y ya todos los sectores están alineados. Se van adaptando. Claro, porque también hay un aspecto de socialización de la ley y de comprensión de la ley. A veces llegan amigos míos a mi oficina y me decían, mira, yo no puedo recibir 200,000 pesos en efectivo. Digo, no, pero la ley cambió el umbral a 750,000, por ejemplo. O, por ejemplo, mira, si 2 personas me pagan 2 veces en efectivo, no lo puedo aceptar. Y entonces uno le va aplicando, y esa es parte del proceso que se ha ido dando. La transferencia de valor. Claro, ¿no? Y todos los organismos hemos participado en eso, la unidad de análisis financiero, las diferentes superintendencias, la Dirección General de Impuestos Internos, todos hemos estado colaborando en ese proceso de socialización de la ley. Pero ya hemos pasado. ¿Se va a acostumbrar? Así es, Sí. así es. Gabriel, danos un chancecito y nos vamos a la publicidad y retornamos, por favor. Vamos. Conversando con Gabriel Castro, quien es el funcionario principal de la Superintendencia de Valores, superintendente. Gabriel, sabemos las dificultades que los gobiernos tienen para hacer valoraciones o tener un termómetro de medición para con sus funcionarios y ocupar la posición del 1 al 10, donde hay más de 200 instituciones y el presidente detrás de eso, porque también hay que resaltar la importancia del presidente, del gobernante, estar detrás de sus funcionarios para saber, tener la valoración de cada uno de ellos. ¿Qué tan difícil, qué tan empeño debe tener el funcionario para seguir esos parámetros que le pone el presidente de la República para su desenvolvimiento? Mira, ser funcionario público hoy día es un gran compromiso, no solamente frente al presidente, que es el jefe inmediato, sino obviamente frente a la sociedad. Nosotros estamos sometidos al escrutinio público y luego al escrutinio y medición de la Presidencia de la República. O sea, hay una serie de indicadores. Está el indicador de transparencia, está también el indicador del manejo presupuestario, está el indicador de las normas básicas de control interno, que corresponde a todo lo que es la Contraloría General de la República. Está también todo el tema de los servicios tecnológicos y los servicios que se ofrecen en línea a la población. También está todo el relativo a la compra y contrataciones públicas. Y entre otros, y además está el del Ministerio de Administración Pública, que es la parte del manejo de los recursos humanos y los procesos. Entonces, cuando tú agrupas esta serie de indicadores, tú tienes que manejar eficientemente todo lo relativo a la política integral del Estado, desde
cuando tú manejas el presupuesto, cuando tú haces la compra, cuando tú haces los procesos, cuando tú contratas el personal, cuando tú remuneras el personal, cuando tú creas los programas operativos anuales, los programas estratégicos. O sea, el Estado ha cambiado. El Estado dominicano, yo siempre se lo digo a mis amigos, lo he dicho en público, el Estado dominicano es otra cosa, es otro Estado comparado con el Estado que tuvimos hace unos 10 o 15 años. Ya es un Estado con un andamiaje jurídico diferente, que se maneja con unos procesos diferentes y que ha sido muy positivo para la sociedad. Y es el control. Por eso cuando se habla a veces respecto de la corrupción, la gente no termina de entender que los funcionarios públicos estamos sujetos a unos procesos enormes. Por ejemplo, tú eres periodista y tú tienes tu empresa publicitaria. Si tú vas a cobrar mañana un cheque y tú eres tú puedes dar fe y testimonio de los procesos que hay que pasar, de los filtros que hay que pasar. Pero aparte de esos 6 o 7 indicadores que yo te di, nosotros estamos sujetos al control de la Cámara de Cuentas, la Contraloría, la Dirección General de Presupuesto. Lo que estamos en la parte financiera de la Junta Monetaria, de la Dirección de Compra y Contrataciones, del CIGEF, que es el Sistema Integrado de Gestión Financiera, de la Dirección de Contabilidad Gubernamental. O sea, nosotros tenemos que reportarle a todas esas instituciones, aparte de cumplir con los indicadores. Y cuando el público en sentido general pide información, también tenemos que estar sujetos a ofrecer información transparente. Pero igual, al sector que tú le sirves también. Tú tienes que actuar con apego a una serie de principios. O sea, tú tienes también que tener una parte gerencial para que el sector al que tú le sirves pueda, obviamente, dar el servicio de manera eficiente, de manera transparente, de manera proactiva. Entonces, ese conjunto de cosas hoy día hace que el funcionario público tenga que ser, primero, transparente y eficiente, pero segundo, ofrecerle a la población un servicio de calidad y eficiente. Entonces, todo este esquema se ha construido desde hace un tiempo. Nosotros estamos trabajando con eso hace más de alrededor de 2 años. Entonces, hemos caminado todo un proceso y en la última evaluación en la que tú señalas, que afortunadamente la institución que presidimos, en cuarto lugar. Quedamos en cuarto lugar. Es un 90% de 207 instituciones que se evaluaron. Pero ya para la próxima se ha establecido que habrá régimen de consecuencias en un sentido y en otro. En el sentido positivo, que van a premiar las instituciones que tengan mejor desempeño. Y en el sentido negativo, a penalizar ya directamente al funcionariado con amonestaciones, con impedimento de cobrar el salario durante 3 meses. Y la última sería la destitución. Yo pienso que sí, que eso es un mecanismo que ha hecho como un punto de inflexión, en el sentido de que ya el Estado no va a retrotraerse, no va a volver atrás. Este proceso, que además ha sido evaluado por organismos internacionales y que han dado su aprobación, coloca al Estado dominicano dentro de los estados más modernos en términos de su manejo interno. Entonces, por eso cuando yo, como político, oigo a los opositores hablando de como que no hay transparencia en el Estado, que el Estado se maneja de tal o cual forma, uno hasta internamente se ríe de esas cosas, porque se nota un desconocimiento total de cómo funciona el Estado en la República Dominicana. Y obviamente eso ha sido fruto del esfuerzo, de la visión del señor Presidente de la República, y que es la única forma eficiente de tú combatir la corrupción. Por ejemplo, una institución pública no puede endeudarse más allá de su presupuesto, pero no solamente lo puede hacer de cara de un año hacia otro, sino también que no puede emitir ningún tipo de libramiento si tú no tienes el dinero ya asignado dentro del presupuesto y disponible. Entonces son cambios paradigmáticos que se ha hecho en este gobierno, que cuando la población ya esto comienza a socializarse y ya la gente vea cómo son los procesos, pues la gente termina valorando eso.
Yo veía en esa reunión a la directora de Compra y Contrataciones Públicas que habla que alrededor de entre pymes y personas físicas, estamos hablando casi de 30.000 personas que acceden por las redes, o sea, vía electrónica a los procesos de compra y contratación. ¿Cuándo se había visto ese proceso? ¿O cuándo se había visto, por ejemplo, que las obras públicas concursaran? Que un ingeniero de un pueblo de repente concursó y obtuvo una obra de un hospital, de una Estamos allá, por ejemplo, en Montecristi, gana aquí el concurso. No, que han ganado allá, sí, exacto. Y qué bueno. Y además tiene que ser oriundo de la provincia donde se hace el sorteo. O sea que el Estado Dominicano ha cambiado para bien y obviamente ha sido parte del esfuerzo y la visión del presidente de la República y nos sentimos altamente complacidos por lo menos con el esfuerzo que hemos hecho y yo sé que los demás funcionarios también. Gabriel, ¿qué tan estrecha ha puesto el presidente la corrupción, la facilidad para proporcionar la corrupción para que siga creciendo con el asunto de la cuenta única? Bueno, para graficarlo, anteriormente las instituciones teníamos varias cuentas, o sea, una institución puede tener 3, 4, 5 cuentas. Entonces, el Estado no sabía realmente cómo se manejaban esas cuentas. Lo que se hizo fue que se creó una cuenta única donde todos, la cuenta única del Tesoro, donde todas las instituciones tienen que tienen su depósito en esa cuenta y giran sobre esa cuenta. Así el Estado, el gobierno tiene el control fiel de qué está haciendo cada funcionario con los recursos que se le asignan. Entonces, son de las cosas que la población desconoce, que son de los elementos que contribuyen a un manejo eficiente de cada una de las instituciones públicas. Y por igual el tema de compra y contrataciones. Hay unos umbrales que nadie puede sobrepasarlo. Además, todo el mundo tiene derecho a accesar cuando hay esos concursos públicos y hacer sus ofertas. A veces ya, por ejemplo, que es una institución que compra muy poco y hace poco concurso, tú licitas cualquier cosa que cuesta a veces 2 millones también, y uno ni sabe la persona que concursa y quién gana. Lo que uno trata es que cuando ganó esa empresa o esa persona física, pues pueda tener también, brindar eficientemente el servicio para el cual fue contratado. Igualmente también el gobierno se ha empeñado en que una parte de esos concursos, primero le dan a la MIPYME y dentro de la MIPYME las mujeres. Okay. O sea que estamos ante un modelo que ha ido transformando todo el accionar del Estado. Y Gabriel, ¿tú crees que el presidente todos los días tiene mejor valoración? Definitivamente sí. Claro, el ejercicio del poder causa siempre algún tipo de mella. Sí. Pero cuando se pasa a balance de manera, diríamos, objetiva, de manera más pausada, la gente ve el esfuerzo que ha hecho el presidente. Tener el país de mejor o de mayor crecimiento a nivel de América Latina y ver el panorama de América Latina. Y voy a poner un ejemplo que me ocurrió la semana pasada. Yo recibí 3 inversionistas, habían 2 extranjeros y un dominicano radicado fuera del país. Y mi pregunta cuando me hablaban de los proyectos donde querían invertir en el país es ¿por qué lo hacían? Entonces uno de los extranjeros me sacó un reporte para América Latina que hizo el banco JP Morgan. Entonces ahí había una descripción, decía, bueno, la situación de Brasil, que es la principal economía de América Latina, con una incertidumbre con el nuevo presidente. La segunda economía de la región, que es México, con una incertidumbre con su presidente. Una economía tan importante que es la cuarta, que es Argentina, con una situación extremadamente difícil. Ni hablar de Venezuela, el problema que está ocurriendo en Centroamérica ahora, y así sucesivamente. Entonces, en la región, exceptuando a Chile, Panamá y la República Dominicana, son de los 3 países con mayor estabilidad. Ahora, la República Dominicana a nivel de la región de Centroamérica y el Caribe ocupa un liderazgo. Ya nosotros somos la 6ª economía más importante de América Latina. Entonces, todos esos procesos se conjugan. No se hace al azar. El hecho de que la República Dominicana se haya ido transformando, y uno lo ve a diario.
lo ve en el tráfico, lo ve en las edificaciones, lo ve en los servicios, lo ve en la cantidad de dominicanos que tienen visa. Señores, es un dato sencillo, pero ¿tú te recuerdas lo difícil que era obtener un visado norteamericano? Sin embargo, hoy día, ¿cuántos dominicanos? Miles. Pero ¿sabes por qué el gobierno norteamericano da más visas? Porque los dominicanos se quedan. Okay. ¿Pero por qué? Porque la situación económica del país es diferente. Evidentemente, siempre habrá un sector de la población que no valora eso porque tiene sus simpatías políticas, son obviamente respetadas, pero que al final la gente, es lo que Gabriel decía, hay una masa silente que es la que valora y es la que decide las elecciones. Gabriel, súper agradecido. Encantado siempre. Muy satisfecho con el conversatorio con Gabriel Castro aquí personalmente. Buenas noches.